Bien amigos, saludos a todos, nuevamente con ustedes en la continuación del módulo sexto de Principios de Sanidad y Patología en Acuicultura. Hoy tendremos la segunda clase de este módulo denominada Enfermedades en peces de aguas cálidas. El objetivo que me he propuesto para esta clase es conocer los agentes etiológicos parasitarios, bacterianos y micóticos de importancia patológica en el cultivo de peces de aguas cálidas. Trataremos muy brevemente, sin hacer énfasis en agentes etiológicos, las patologías virales, pero solo brevemente, ¿ok? Veamos ahora las enfermedades parasitarias. Es necesario nuevamente definir qué es un parásito, recordar que es un parásito y hospedero. Un parásito no es otra cosa sino un animal que vive sobre o dentro de otro animal de diferentes especies, al que denominamos hospederos, a expensas de este último. La idea es que esté allí, se desarrolle, viva, se alimente, pero que no mate al hospedero. ¿Okay? El hospedero es aquel organismo que alberga a otro en su interior o por fuera, ¿sí? O lo porta sobre sí, ya sea en una simbiosis de parásito, comensal o mutualista. ¿Sí? Eso sería la definición de hospedero u hospedante también. Anteriormente hemos caído en el error de denominar a este hospedero huésped. No, huésped es el que llega a alojarse. Huésped sería el parásito, pero no lo llamamos huésped sino parásito. Entonces no podemos denominar huésped al hospedero. No, el nombre correcto es hospedero. En esta diapositiva debemos señalar la especificidad que tienen los parásitos para afectar a determinados hospederos. La mayoría de los parásitos son específicos, es decir, solo afectan a uno o dos especies. Sin embargo, hay muchos que afectan a varias especies. Se han identificado, es decir, y esto es sencillamente porque tienen dependencia bioquímica con respecto al hospedero. Hay mecanismos internos dentro del hospedero, valga la redundancia, que son las que necesita el parásito para la sobrevivencia. Bien, se han determinado aproximadamente 14 grupos de parásitos en los cuerpos de agua dulce del trópico que tienen una relación con los peces. Tenemos allí los protozoarios, los mixozoarios o mixosporidios, los ciliáforos, los platihelmintos, los tremátodos, los céstodes, los nemátodos, acantocéfalos, artrópodos, anélidos y los pentastómidos. ¿Okay? Esos son aproximadamente. Sin embargo, deben haber otros grupos que no he podido señalar, no he podido encontrar para señalar. Pero estos son fundamentalmente los más importantes, los que se han señalado afectando a los peces. Otra cuestión de importancia que hay que considerar al momento de estudiar los parásitos es la teoría de lo que se ha denominado la teoría de la coevolución. Es decir, que en la medida que los hospederos han evolucionado desde sus inicios, en esa medida los parásitos han evolucionado también, de tal manera de ajustarse a los cambios de los primeros, de los hospederos. ¿Okay? Y eso es muy importante porque pues ha permitido que la sobrevivencia de los parásitos como tal, ¿no? A manera general, los peces son el grupo de vertebrados con mayor variedad y cantidad de parásitos. Los parásitos tienen algunos mecanismos para adherirse a los hospederos, ya sea en la superficie del hospedero, piel, escamas, aletas, branquias, narinas, bueno, etcétera,
o dentro del sistema digestivo, o los diferentes tejidos, músculos, sistema nervioso, etc. Estos mecanismos son las anclas, hebras o hilos para enredarse, ventosas, espinas, abrazaderas, tentáculos. Ahora, ¿cuáles son los daños histopatológicos, ¿no? Que ocasionan los parásitos en los hospederos? Estos han sido definidos de 4 maneras. Daños físicos a los tejidos por los mecanismos de fijación que hemos señalado anteriormente, ¿sí? Y que causan hemorragias localizadas, agrandamiento de las células, hipertrofia, ¿sí? Como mecanismo de defensa, incremento en el número de células, hiperplasia como mecanismo de defensa, transformación de células epiteliales a células de moco, también como mecanismo de defensa. Estos 3 últimos términos los hemos definido en la clase pasada, ¿sí? Como mecanismos de fijación, producto del mecanismo de fijación, de los parásitos. Otro daño que se observa en los hospederos es el daño del tejido por la misma presencia física del parásito, lo que hace que se atrofie la parte del tejido en el cual están ellos adheridos. Otro daño que se observa es producto de las excreciones o secreciones que emiten los parásitos en esa parte donde están adheridos, pues el tejido también se daña, ¿sí? Y finalmente otros daños que ocasionan los parásitos es por la manera de alimentación que tienen. Ellos la mayoría requieren consumir del hospedero, células sanguíneas, tejido, ¿sí? Moco, ¿ok? Entonces eso ocasiona también daños que se observan histopatológicamente en los tejidos de los hospederos. En cuanto a las formas de infestación o la manera como los parásitos llegan a fijarse en el hospedero, pues hay dos maneras. Una directa, que es a través de los parásitos se encuentran de manera libre en el cuerpo de agua, ¿sí? Generalmente ellos tienen cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, para parasitar, para adherirse a algún hospedero, ¿sí? Pero una vez lo logran, pues se adhieren a él y le causan este problema parasitario. Y la otra manera es a través de la ingesta. El consumo de cualquier elemento que se encuentre en el cuerpo de agua y el pez ingiera. ¿Ok? 2 maneras, ¿sí? Esas 2 maneras, y allí en la diapositiva pues se ven los grupos que se encuentran en una u otra clase y su manera de infestación. Dependiendo del tejido que se ve afectado en los hospederos, los parásitos pueden clasificarse en parásitos externos o ectoparásitos y parásitos internos o endoparásitos. En cuanto a los parásitos externos, pues tenemos los protozoarios, lo más importante, ¿no? Protozoarios y los metazoarios. Poco a poco iremos señalando cuáles son los agentes etiológicos de cada uno de estos grupos. Y los parásitos internos tenemos los tremátodos, los metazoarios, trematogeneos y mixosporidios. A manera general, las características de los protozoarios, parásitos externos, es que corresponden a parásitos unicelulares. Son comunes en la piel, aletas y branquias, ya lo habíamos dicho, ectoparásitos. En Cachamay, de acuerdo a un estudio que realicé hace algunos años, los protozoarios son más prevalentes en el grupo etario de alevines que en adultos. La mayoría son de ciclo de vida simple, en un número reducido no causan problema o daño importante,
pero en una alta infestación o una carga parasitaria elevada, si irritan la piel o el tejido afectado, y esto puede llevarlo a la muerte por estrés. Los protozoarios pueden predisponer a los peces a hacer infecciones secundarias, como las bacterianas o las fúngicas, y de allí la importancia de los parásitos. Bien, dentro de los protozoarios veamos los tres especies más, o los tres grupos de protozoarios más importantes. Tenemos en primer lugar el Ichthyopterius multifilis, que causa la enfermedad llamada ictiotiriasis o enfermedad de la mancha blanca o punto blanco o it sencillamente. Es un parásito o un protozoario ciliado que al ser observado al microscopio se ve la característica más importante, que se observa el núcleo en forma de herradura. Allí en las fotos que muestro, que se señalan allí, se ve el it aislado en piel fresca, un raspado de piel, a un aumento de 10x, ¿okay? Con la característica forma de herradura del núcleo y alrededor unos acúmulos de grasa. Bien. En la siguiente diapositiva vemos el ciclo de vida de este Ichthyopterius. Empecemos por el lado izquierdo, en su forma inmadura o libre, denominada tomites. Estos tomites, al estar de manera libre en el ambiente, en el cuerpo de agua, en el medio acuático, a una temperatura de 24 o 26 grados Celsius, ellos tendrán hasta 48 horas para lograr adherirse a un hospedero. Pasado este tiempo sin cumplir su objetivo, perecerán. Bien. Pero una vez adherido al hospedero, esa forma inmadura llamada tomite se transforma en la forma madura, o trofozoito o trofontes. Allí permanecen un tiempo para lograr esa transformación a la forma madura. Una vez obtenida la forma madura, ellos se sueltan, se desprenden del hospedero y se van al medio acuático. Y allí se enquistan en el sustrato. O en el sustrato se enquistan de tal manera de protegerse, y dadas las condiciones apropiadas, ellos se van llenando de las formas, cada individuo se llena de las formas inmaduras o tomites hasta un momento en el cual las condiciones del medio lo permiten. Esta forma, este individuo explota y deja libre las formas inmaduras o tomites, que van a iniciar nuevamente un ciclo de vida. Bien. Los síntomas y los signos más importantes que se observan en esta ictiotiriasis es que el Ix afecta la piel y branquias. Ya dijimos que eran parásitos externos. También la faringe y las narinas. En la piel causa hiperplasia epitelial, de tal manera que es como un mecanismo de defensa para crear varias capas y tratar de alejar o de hacer que el parásito se desprenda. También hay en el hospedero también hay formación o desarrollo de células del arma. En las branquias el parásito se enquista debajo del epitelio filamentar y conduce a la pérdida de la mélata. También hay allí, como mecanismo de defensa, el pez o el hospedero produce excesivas células de moco. Allí vemos unas diapositivas en las cuales se observa el Ix en filamentos branquiales, se observa allí que se ubica debajo de las células epiteliales de las branquias. Bien. Otro protozoario ciliado es la tricodina.
Bueno, hay varias especies, tricodina, tricodinela, chilodonela, apiosoma, anfiria, ambiria mejor, epistel y epísteles. Estas especies causan la enfermedad denominada tricodiniasis. En cuanto a la tricodina, es el más común de los protozoarios en branquias de tilapia y en cachamas que han sido observadas en Venezuela, ¿no? Parasitadas y observadas en Venezuela. Eh, Presenta forma de platillo con cilios alrededor y un anillo denticulado en el lado ventral. Tiene dos lados, uno ventral, que es generalmente cóncavo, y un lado dorsal, que es generalmente convexo. Allí observamos en la diapositiva una fotografía de la tricodina en un raspado de piel de tilapia. Adicionalmente, las tricodinas pues tienen nado libre sobre las branquias y la piel. ¿Okay? Se desplazan allí. También se han presentado infestaciones mixtas con piscinodinio en cachama blanca. Cachama blanca que se le ha cambiado el nombre hoy día, ¿no? Causa una irritación y daño severo en la piel y en las branquias. Y esto ocasiona, este escozor ocasiona tal estrés que los peces dejan de comer y en infestaciones masivas dejan de comer y por supuesto en este proceso de morbilidad pasa a un proceso de mortalidad fuerte. Infestaciones con tricodina son frecuentes en sistemas de alevinaje y levante de tilapia. En cachama también se observa, ¿no? Y es factor de riesgo para infecciones bacterianas posteriores, bacterianas y fúngicas también. En cuanto a la tricodinela y apiosoma, pues parasitan branquias, se ha observado en parasitaciones de branquias de cachamas cultivadas en Venezuela y en Bolivia. La chidodonela presenta forma de platillo cóncavo convexo con las filas de cilios sobre el lado dorsal, es decir, el lado convexo. Tiene nado libre también en las branquias y en la piel. Y allí observamos unas fotos de tricodina, ¿okay? En piel, fundamentalmente, las de arriba, las dos fotos de arriba, y en lamelas o en branquias en la foto de la parte inferior. Bien, ubicándose ahí en el extremo de la lamela muy bien, y la parte ventral, que es la que tiene el anillo denticulado, que es el que utiliza para succionar, en este caso, sangre.